Ya. Eso es un cociente, lo que tenemos ahí, y es un cociente porque la expresión grande es la fracción como tal. Y entonces, al ser cociente, nosotros decimos, pues vamos a usar la fórmula del cociente, o sea que tengo que identificar quién es F y tengo que identificar quién es G. El de arriba se llama F, el de abajo se llama G. Entonces, el de arriba, que es el que puse en verde, es E a la X por seno de X. Pero sucede que al ver ese término de arriba, me doy cuenta que eso de arriba es un producto, porque es una multiplicación de dos funciones, de la función exponencial con la función seno. Entonces, De la base. como es eso, Profe, no puedes silenciar a todos y sí, sí, ya los, La profe puede. ya, los silencié. Si de pronto alguien necesita hablar, vuelve a activar el micrófono. Ya. Bien, entonces estaba mencionando, cuando vamos a derivar la función f, la parte de arriba como tal, me doy cuenta que es un producto. Y como es un producto, entonces tengo que aplicar la fórmula del producto. Y esa fórmula es lo que escribí en azul. Entonces sería como decir, el primero es f, el segundo es g, o sea, f viene a ser ex y g viene a ser seno de x. Si lo hacemos de esa manera, entonces derivamos ahí. Derivada de f, o sea, de e a la x, ya miramos que era la misma, e a la x. Y derivada de seno, en la tabla, es coseno. Listo. Entonces vamos a aplicar la fórmula del producto. Aquí ya no me cabe. A ver si me cabe aquí. F'. Vamos a aplicar la fórmula del producto. Recuerden que es multiplicar este primero y después el otro. Es lo que vamos a hacer. Entonces, f' por g, o sea, e a la x por seno de x. Más f por g'. E a la x por coseno de x. Bueno. Ya. Listo. Y eso que quedó en verde en la parte de abajo viene a ser la derivada de f. Ahí uno podría sacar factor común, que es e a la x. Ahora, volviendo a la función grande, a la primera que está en negro, yo ya tengo f y ya tengo su derivada. Ahora voy a coger lo que está en el denominador, o sea, g. Que es 3x a la 5 menos 4 y su derivada, ya saben calcularlo, 15x a la 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la derivada completa. O sea, y'. Y' sería coger f', o sea, f' verde multiplicado por g. Es decir, toda la expresión que está en la parte de abajo, ¿listo? Voy a factorizarlo para que quede más chiquito. Si yo tengo, en esos dos de abajo saco ex como el factor común, que es lo que se está repitiendo, y si yo a cada uno de esos dos términos le quito ex, pues ¿qué me queda? En el primero, si le quito e a la x, me queda seno de x. Y en el segundo, si le quito e a la x, me queda coseno de x. Digamos que eso que acabo de escribir es la derivada del primero. Entonces pongámosla allá arriba. Derivada del primero, e a la x seno de x más coseno de x. Por el segundo, o sea, por el de abajo. La derivada del de arriba por el de abajo. 3x a la 5 menos 4. Menos de la fórmula. Ahora viene el de arriba. E a la x seno de x. Por la derivada del de abajo. Por la derivada del de abajo es 15x a la 4. No me cabe el 4. Por 15x a la 4.
¿Sí se ve bien ahí el 4? Bueno, ustedes saben que es 15x a la 4. Más o To- menos. Todo eso sobre el de abajo al cuadrado. 3x a la 5 menos 4 al cuadrado. Y ya, ahí de nuevo podríamos volver a sacar factor común y a la x porque está en el primer término, en el segundo, pero es lo único que podemos hacer, ahí no hay nada más que hacer. Entonces, prácticamente ahí ya queda el ejercicio hecho y ya terminamos. O sea que no es obligatorio sacar el factor común. No, a menos pues de que ustedes estén buscando una respuesta y en la respuesta ustedes encuentren factor de, entonces ya uno sabe que es que se factorizó, ¿sí? Pero es simplemente como quitárselo a cada término, algo así, y ya. Eso sería sacarle el factor común, pero no es que, pues no, si uno mira, no es que me haga una reducción significativa en la función. O sea, no es que yo diga, uy, lo reduje bastante, pero bueno, puede que sirva. En general, uno lo dejaría arriba, así con la primera expresión que tenemos. Ok. ¿Listo? Bueno, eso ha sido producto y cociente. Ahora sí, el concepto importante que quiero que hablemos hoy es el de regla de la cadena. Y ya con eso terminamos. Yo diría que ya tendríamos un buen avance en lo que corresponde a las derivadas. Voy a ahorrar esto que tengo acá. Profe, ya. ¿No? Sí, yo también. Bueno, ¿Les falta algo ahí? Sí, profe, espera un momentico. profe, una preguntita. En la parte de arriba de la derivada de y', después del menos, el EX seno de X es un por, ¿cierto? EX por seno de X. Ah, sí, sí, sí. Pues yo no le puse puntico, pero al hecho de estar pegaditos sin ningún signo, ya uno lo entiende como una multiplicación. Y la multiplicación del 15x a la 4 esa parte. O sea, sería bueno como colocar en paréntesis LX paréntesis por 15 a la 4. Sí, Porque digamos son que dos si yo hiciera paréntesis, operaciones. sería uno ahí, otro acá, otro aquí, otro acá. Algo así. Sí es ahí, ¿cierto? Sí, o Sí. encerrar LX seno de X. Bueno, Ah, también. Pero entonces, no hay problema. Eso sería como yo decirle que 3 seno de X, ya. No. Eso sería como si 3 seno de X, yo le pusiera un paréntesis acá. Pues ese paréntesis no está mal, o acá no está mal, pero no está haciendo nada. ¿Sí? Uno lo puede listo. poner, pero no cambia mucho. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Y aquí se llama regla de la cadena. Yo diría que es la regla más importante de todas y debería ser la primera que uno ve, solo que digamos que necesita uno entenderlo mejor. También se conoce como la derivada interna. Dice lo siguiente. Aquí, sí, voy a poner esto en otro color. Si
Si uno tiene una función dentro de otra, ahí lo que tenemos es una función f, y dentro de esa función f hay una función g. Eso es lo que pasa. Una función que está dentro de otra función. Entonces, la derivada es derivar la función que está por fuera y la que está por dentro es dejarla igual. Y una vez haga eso, entonces la que está por fuera la deriva y se multiplica. Algo así. Pues esa es la fórmula de la regla de la cadena. Derivar la que está por fuera y dejarla de adentro exactamente igual. Y cuando haya hecho eso, entonces multiplico por la derivada interna. ¿Sí? Para explicar este concepto, vamos a usar el siguiente ejemplo. Vamos a usar el siguiente ejemplo. Yo voy a decir que y es igual a esta función. 3x a la 6 más x todo al cuadrado. Y necesito hacer la derivada de eso. Si ustedes comparan, o sea, si ustedes observan, pareciera que uno tuviese solo una función. Pero si ustedes comparan lo del lado derecho con lo del lado izquierdo, se van a dar cuenta que al lado derecho también tengo dos funciones. Una que está en azul y una que está en verde. La que está en azul, por decirlo así, sería como si f fuese x al cuadrado. O sea, como si yo tuviese algo que está elevado al cuadrado y por eso es lo que está en azul. Solo que en este momento se representa como un paréntesis nada más. Un paréntesis y por fuera al cuadrado. Y lo que está en verde, que sería como decir g, en este caso sería 3x a la 6 más x. ¿Sí? Entonces, ahí queda. 3x a la 6 más x está, que es g, está dentro de f y por eso quedó todo al cuadrado. Esa es la idea. Bueno, eso de f y g no es necesario escribirlo. Esto que yo puse aquí al lado, esto uno no lo escribe, solamente que lo estamos identificando. Pero eso no lo escribe y no lo necesitamos para derivar, para derivar así como dice la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo x cuadrado, que es f solita, la que está encerrada en el cuadrito, yo tengo x cuadrado, y derivo ese x cuadrado, ¿cuál será la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado es bajar el 2 a multiplicar y restarle 1. O sea que queda 3 por 2, 6. solo el x 6. cuadrado, solo la derivada, la que está en azul. ¿Cuál es la 2x. derivada de esta que está acá? Esta que estoy subrayando. ¿Cuál sería la derivada de esa función? De x cuadrado. Sería 2x. 2. 2x. ¿Cierto? Sí. Es eso. Entonces miremos aquí. Aquí. En este caso es coger el 2, este 2 que yo tengo acá arriba, que acabo de encerrar. Ese 2 lo bajamos a multiplicar. Entonces lo bajo a multiplicar y al 2 le resto 1. O sea, 2x. Eso que tengo ahí es 2x a la 1. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que el 1 no se escribe y en este caso el x que tengo acá, el 2x, el x está representado es mediante un paréntesis. Pero observen que lo que está en azul, solo estoy derivando lo que está en azul. Bajo el 2 a multiplicar y le resto al exponente. Ya, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, miremos lo que pasa por dentro de ese x cuadrado, o sea, lo que está en verde ahora sí. Lo que está en verde es 3x a la 6 más x. Según la fórmula que está al lado izquierdo, dice que cuando yo derive lo que está por fuera, o sea, lo que está por dentro queda igual. O sea, f tiene a g por dentro y f' también tiene a g por dentro, igualita, sin cambiarle nada. Significa que aquí dentro de ese paréntesis debo escribir la misma, 3x a la 6 más x. Es el mismo g, no ha cambiado nada.
Pero como yo ya derivé f, entonces por fuera le voy a multiplicar la derivada de g, que es la derivada de lo que está en verde. 6 por 3, 18, x. 18x Ya. más, ¿cuánto es la derivada de x? 1. 1. 1, x. X. Recuerden, cuando está la x, queda el número que está al frente. Ahí es Ah, X5. 5, ¿de dónde está? Ah, sí, señor. Sí, x a la 5. Ujú. Y la derivada de x es quitar la x y dejar el número que está al frente. Pero al frente de la x, ¿quién está? 1. ¿Sí? Ya. Ahí uno diría, ya acabé la derivada. Ya acabé la derivada. Solo que como no hay exponentes, digamos que como no hay exponentes, pues uno podría multiplicar. Uno podría multiplicar esos dos términos, esos dos paréntesis. Hagamos la multiplicación de esos dos. Ojo, por fuera hay un 2, entonces yo voy a coger el 3x a la 6 y lo voy a multiplicar por los otros 2 y al mismo tiempo le multiplico el 2 que está afuera. Entonces hagamos esta operación primero. 3x a la 6 por 18x a la 5. Eso sería 3 por 18, da 30 y da 54. 54. Y el 2 que está afuera, o sea, 54 por 2, da 108. Y x a la 6 por x a la 5, recuerden que como es una multiplicación, se suman los exponentes. Entonces 6 más 5, 11. Listo primero. Ahora vamos con el término que sigue. Voy a multiplicar 3x a la 6 por 1. Pues 3x a la 6 por 1 es 3x a la 6. Y como hay un 2 por fuera, entonces 3 por 2, 6x a la 6. Ya. Vamos a hacer lo mismo, pero con la x. X por 18x a la 5, pues da 18x a la 6. Por el 2 que está afuera, entonces da 36x a la 6. Listo. Y x por 1, pues da x. Con el 2 que está afuera, entonces da 2x. Pregunta, ¿hay términos semejantes? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, hay términos semejantes. ¿Y cuáles son? Pues entonces 108x a la 11. 8x Y más los 6. semejantes son 6 y 36, ¿cierto? Son semejantes porque ambos tienen x a la 6. 42x a la 6 más 2x. Listo. Normalmente la regla de la cadena queda solo en el primer paso. Esa es la regla de la cadena. Lo que pasa es que he multiplicado para mostrar que efectivamente esta fórmula sí se cumple. Entonces, anoten bien ese resultado que tenemos ahí. 108x a la 11 más 42x a la 6 más 2x. Un momento. Pregunta, profe, para no identificar ese tipo de regla, siempre hay que tener un exponente. Usted tiene que identificar que una función está dentro de la otra. Es decir, en los exponentes pasa eso. Si yo tengo una expresión grande y resulta que está elevada a la 2, a la 3, a la 5, a la 7, pues uno dice, ah, es que hay una función dentro de otra. Lo mismo va a pasar con un radical.
Ya sabemos que una raíz cuadrada o cúbica o cuarta es un exponente fraccionario. Entonces, si yo veo una raíz, digamos en este mismo ejercicio, raíz cuadrada de 3x a la 6 más x, pues es lo mismo. Pienso que una función es la raíz y la otra función es lo que está dentro de la raíz. Algo como eso. Ya vamos a hacer más ejemplos. Profe, yo le puedo hacer una pregunta. Dime. Es que mira que yo vi en los videos que usted subió de Alex Profe, él solamente dice, pues, así como yo vi los videos, no hables, mi amor, 2 por 18 y 2 por 1. Él no toca la otra El primer expresión. paréntesis. Él no lo toca, él se lo deja igualito. Sí, sí, es que nosotros lo vamos a dejar así igualito. Por eso lo puse en rojo, porque es que lo que quiero mostrar es que esta formulita de la derivada interna no cambia las expresiones, sino que sirve en otros casos. Es decir, lo que quiero O sea, demostrar es que la derivada interna funciona la fórmula que tiene, pero normalmente nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo en el renglón donde está el 2. O sea, solamente multiplicar por la por la segunda expresión. Y ya, sí, ya. Multiplica este por este y listo. El 2 por el 18 y listo, ahí quedaría, como mostró pues él en el video. Algo así, sí. Sí, esa es la idea. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Voy a pasar a otra pantalla. Entonces, nosotros teníamos esta función. Así, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces resulta que alguien puede decir, hombre, pues si eso es un cuadrado, o sea, es un binomio cuadrado, yo puedo aplicar esta formulita. De decir, binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Yo puedo aplicar esa fórmula, porque son dos términos y están sumando y ambos están elevados y está todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcularla de una vez, no paso por paso, sino de una vez. Ustedes ya identifican que el primero es 3x a la 6 y el segundo es x. Eso es así. Entonces miremos. 3x a la 6 al cuadrado, ¿cómo sería? Pues 3 por 3, 9. Y x a la 6 al cuadrado, pues sería 6 por 2, 12. Listo. Ese es el primero al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. Sería 3x a la 6 por x, es 3x a la 7. Y si yo digo 2 veces, sería 3x a la 7, 6x a la 7, ¿no? 6x a la 7. Y luego va el último, más el segundo al cuadrado. El segundo es x. El segundo es x. Ese solito que está ahí. Si yo lo leo al cuadrado, pues me queda x al cuadrado. Y ya está. Es decir, aplicando el binomio cuadrado, ese paréntesis queda escrito de esa forma. ¿Y por qué? Pues porque es que escrito de esa forma es más fácil de derivar. En este caso es más fácil de derivar. Y derivamos como un polinomio normal. Así como está ahí. Derivada de 9x a la 12. ¿Cuánto dará? Pues bajar el 12 a multiplicar el 9, ¿cierto? Da 90 y 18 da 108. X y al 12 le resto 1, 11. Más 6 por 7, 42, x a la 6. Más, bajo el 2 a multiplicar, me queda 2x. Y ya está. Ahí quedó hecha la derivada. Que debe de coincidir con el resultado anterior. ¿Sí quedó igualito? Sí. Sí, profe, quedó igual. Sí, profe. Eso, entonces, ¿qué pasa? Evidentemente hacerlo de esta manera pues se ve más fácil, pero es que a veces, o sea, este ejercicio tiene dos opciones de resolverse, por regla de la cadena o usando el binomio cuadrado, pero a veces y generalmente pasa, uno no puede separar una función de la otra, entonces sí o sí le toca usar regla de la cadena. Vamos a ver un ejemplo donde sucede eso.
digámoslo así. Seno de 4x a la 3 más 5. ¿Se logra identificar cuál es la función que está por fuera y cuál es la función que está por dentro? Por fuera de seno de x. Exacto, por fuera, ahí es, por el tipo de función, pues es más sencillo de identificar. Por fuera está, seno de x. O sea, eso. Voy a escribirlo más bien así, todo eso. Por fuera está seno de x. Esa es la que está por fuera. Y por dentro, pues 4x a la 3 más 5. Eso es lo que sucede. Entonces, observen ahí, yo no puedo decir, es que voy a aplicar seno a 4x a la 3. No, no se puede. Ahí no hay de otra forma más que aplicar la regla de la cadena. Entonces, apliquemos la regla de la cadena bien hecha. Y entonces observen. La regla de la cadena dice, derive lo que está por fuera. Para derivar lo que está por fuera, digámoslo así, no me interesa qué tenga por dentro, no me interesa en este momento, solamente voy a mirar lo que está por fuera. Y lo que está por fuera es seno de x. Entonces yo voy a la tabla y miro cuánto es la derivada de seno. Coseno, ¿no? Coseno. Coseno. Entonces yo digo, la derivada de seno es coseno. Algo como esto. Y ya derivé la función que está por fuera. Ahora, como ya derivé la función que está por fuera, ahora sí me interesa mirar lo que está por dentro. Ya ahora sí va a mirar lo que está por dentro. Entonces lo que está por dentro era 4x a la 3 más 5. Ahora sí lo vamos a mirar. La regla de la cadena dice, derive la que está por fuera y la que está por dentro, déjela igualita, sin cambiarla. No se cambia. Igualita, como sea que esté. Pero como ya se derivó la de afuera, ahora multiplicamos por la derivada de lo que está por dentro. Y eso es lo que llamamos derivada interna. O sea, multiplica por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada de eso que está por dentro? 2x a la 2. 12x a la 2. Y listo. Estuvo hecha la derivada. Ese es el ejercicio. Voy a poner otro. Digamos que así. Entonces, ¿quién me dice ahí? ¿Cuál es la función que está por fuera? Exponente de x. E a la x, esa es la que está por fuera. Y la que está por dentro, evidentemente, coseno de x. Entonces, la derivada de e a la x en la tabla es la misma. Es la misma. Y como es la misma, pues uno pone la misma. Ahí que derivamos lo que está por fuera. Pero debo multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Creo que menos Menos n. seno. Menos n. Menos n. Menos seno a la x. Eso, entonces menos seno de x. Ahí sí tengo que usar el paréntesis porque si yo no uso el paréntesis queda como si fuese una resta. Pero ya, quedan multiplicados y ya terminamos el ejercicio. Ahí está. Voy a poner otro aquí al frente. Amarillo. Digamos que así. Eso que está ahí es logaritmo natural. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Lo primero, identificar la que está por fuera.
ahí de nuevo, la que está por fuera es logaritmo natural. Entonces, busquen en la tabla, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre X. 1 sobre X. Que sería coger 1 sobre lo que esté por dentro. No me interesa lo que esté por dentro, no, o sea lo que sea que tenga logaritmo natural, eso es lo que va a estar por dentro y es lo que va a quedar debajo del 1. En este caso, en la tabla dice 1 sobre X porque dentro del logaritmo natural está X. Pero en este caso tenemos una expresión más grande. Entonces, toda esa expresión tenemos que ponerla ahí. 4x a la 8 más x a la... Ya. Eso que tenemos ahí en pantalla es la derivada del logaritmo natural. O sea, ya derivé la función de afuera. Y tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está adentro. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de 4x a la 8 más x al cuadrado? 32X a la 7, 2X. Más 2x. Todo. Eso es. Y listo. Eso se puede poner en una sola fracción. O sea, ese 32x a la 7, allá arriba donde está el 1, más 2x y ya. Y ya, hay que darle ejercicio. Observen que la regla de la cadena es hacer una derivada por pedacitos. Primero lo que está afuera, luego lo que está adentro, luego lo que está dentro. Voy a pasar a otra pantalla. Voy a pasar a otra pantalla. A veces tenemos más de 2 funciones. Por ejemplo, en este caso puse 3 funciones. ¿Y por qué 3 funciones? Porque si nosotros identificamos la que está más afuera es seno. Después de seno, entonces vemos que está la función exponencial. Y después de la función exponencial, por allá bien adentro, está el polinomio. O sea que en este caso tengo 3 funciones. Pero la regla de la cadena, pues lo que dice es precisamente eso. Coja la que está afuera y el resto las deja igual. Después la que sigue y el resto las deja igual. Y después la que sigue y así. Podríamos tener 10 funciones y toca derivar una por una. Veamos cómo nos queda aquí el ejercicio. Entonces, la que está más afuera es seno. Solo la función seno solito. Ya vimos que la derivada de la función seno es coseno. Coseno. ¿Cierto? Y como yo solo estoy derivando seno, Sí. lo que está dentro del seno debe quedar exactamente igual. Vuelve a quedar igual. Queda igualito. Ya. Y vamos a decir que este pedacito de Ahí ahí... hay 3 funciones. Sí, Es hay otro 3. ejemplo. Exacto. Ese pedacito de ahí corresponde a la derivada de la primera función. ¿Sí? Ese pedacito. Ahora, vamos a derivar la segunda función. La segunda función, ¿cuál es? La exponencial. Exponencial. Queda igual. Da Queda igual. igual, muy bien. Entonces, la derivada de la función exponencial es dejarla igual. Esa es la derivada de la función exponencial. Entonces, yo digo, este pedacito de aquí es la derivada de la segunda función. Esa es la derivada de la segunda función. Porque simplemente dejarla igual. Eso es la derivada de la exponencial, dejarla igual. Ya derivé la segunda. Ahora voy por la tercera, la que está más adentro. Entonces, y la tercera es el polinomio. 10. ¿Cuánto es la derivada de ese polinomio? 10x. 10x, exacto. Muy bien. 10x. Y eso que tenemos ahí es la derivada de la tercera función. ¿Sí? Y ya estuvo. Entonces, eso es una regla de la cadena. Ahí tenemos 3 funciones. Digamos que eso sería un ejercicio complejo, por así decirlo, porque tenemos 3 funciones difíciles, 3 funciones. Lo difícil sería identificar cada una de las 3, pero una vez identifiquemos cada función, pues ya la derivada debe resultar mucho más sencillo. Entonces, bien, les voy a dejar, antes de que se nos cierre la sesión, porque necesito llamar a lista, les voy a dejar el último ejercicio y empiezo a llamar a lista. El último ejercicio para que hagan.
Uy, nos mató. Ahí. Uy, ¿qué es eso? Ejercicio de examen. Eso no está ni en lo de Baldor. Recuerden, eso es como el ejercicio que hicimos hace ratico, que es un cociente y dentro del cociente hay un producto. Lo que pasa es que, o mejor dicho, voy a quitarle la X de abajo para que pues no se estresen. Ahí. Y no lo complique. Pero, Sí, pero sí va a gracias. salir en el examen. Así como está ese. Profe, pero no explique ese. Ese es el de tarea. No, pero aquí tenemos explique el con la X abajo. No lo voy a dejar ahí para locos. No, aquí recuerden, este es F, este es G, entonces tienen que saber cuál es la derivada de F, cuál es la derivada de G, y después usar la fórmula y ya. Bueno, voy a empezar a llamar a lista. Ahí les dejo el ejercicio. Voy a llamar a lista acá. Para que me rinda como los de matemáticas 2, o sea, los de los jueves, yo creo que no están todos, hay poquitos. Por favor, en el chat me escriben rápidamente el nombre y apellido, para yo ponerles aquí la bonificación que les iba a dar. Los del jueves. Y los del viernes ya los voy dejando listos. Entonces, los de matemáticas 2, nombre y apellido, por favor. Ahí en el chat. Profe, Los del jueves. profe, ¿Sí? es que Lina estaba por videollamada, pero ella estaba en el chat, pero ahora está por videollamada, ¿sí? Chat. Lina Cot. Lina Castilimas. Ah, póngale el nombre ahí. ¿Ya? Profe, que también vale porque fue ahorita lo último que se le cayó la atención. Entonces diga asistencia. Profe, no entendí. ¿Decimos presente o los del jueves escribo el nombre? Los del jueves escriben el nombre y ya está.